Hola, saludos desde los pies de Gredos a los integrantes del curso de verano de la Universidad de Granada Melilla. Soy Severiano Gil y espero que os resulte interesante en lo que viene a continuación. Bien, podríamos empezar echándole un vistazo a esta moneda. Es una moneda acuñada en Jerusalén en el siglo I y fue encontrada aquí en Melilla junto con una cantidad también elevada de monedas de la época, y el profesor Claudio Barrio Fernández de Luco la regaló al Museo de la Ciudad. Está acuñada allí en Israel, como he dicho, pero lo curioso de esta moneda es que no corresponde a una transacción comercial, sino que es una moneda ritual que se utiliza dentro de la cultura hebrea en un acto que se llama el Pidión Hebben, que es con el primogénito de la familia, se pide la redención de ese primogénito y se emplean este tipo de monedas. Con lo cual, ya nos está diciendo que había un asentamiento, no era una moneda que hubiera viajado a lo largo de la distancia como pago a una transacción comercial. Y esto nos hace situarnos ya, en un tiempo anterior al siglo I, que tenemos la influencia fenopúnica, en principio la colonización fenicia que procede del oriente del Mediterráneo, y posteriormente, pues bueno, es Cartago la que se hace la protagonista de toda esa y tal. Aquí, dentro de ese despliegue, evidentemente había una presencia judía enmascarada, digamos, o combinada con la expansión que protagonizaron esos principados fenicios, que en realidad, pues con lo de Fenicia aludimos a los enclaves que había en la costa de Canaán, o bien lo que llamamos nosotros ahora Israel y Palestina. El Imperio Romano, por supuesto, consolida ya toda la ubicación de determinados núcleos muy importantes, al margen de que hubiera otros menores, y casi siempre enclavados en localidades con una gran importancia de carácter comercial, sobre todo eso. Después, ya metidos de lleno en el siglo finales del siglo primero o en el siglo segundo, las tres diásporas que protagoniza la respuesta romana a ese talante independentista de Judea y rebelde, genera que cada diáspora, ahí las tenemos bien descritas, la del año 70, la del año 114 y la del año 135, genera una migración mucho más importante de este a oeste, pero además, como la reacción romana, el castigo romano, proliferó también a través de los enclaves romanos costeros, hay un movimiento migratorio hacia el interior de los territorios. Ya los enclaves judíos no están localizados en la costa, sino que van introduciéndose más al interior. Cuando el Imperio Romano de Occidente cae, y cae administrativamente, queda la influencia evidentemente de el sistema de vida sigue perviviendo, a pesar de que bueno los germanos, las invasiones germánicas van entrando de norte a sur y tal, pero en concreto aquí en el noroeste africano, lo que luego se llamaría como Magreb, ahí nos encontramos con un sistema eh, político, étnico, cultural, formado por esos pueblos originarios, eh,
bañados con la influencia romana, evidentemente, y con un carácter predominantemente judío. Judíos no ya de etnia, sino por asimilación. Es decir, que los habitantes originarios de allí se van impregnando con la cultura y la religión también, que van emanando de esos enclaves judíos del principio y que hemos visto que se movían hacia el interior. Lógicamente, cuando aparece el cristianismo y se extiende por el Mediterráneo, es en este tipo de ambientes propicios a las escrituras y propicios a lo que conocemos nosotros como la Biblia, pues entonces empieza a arraigar el cristianismo de momento, de forma, perdón, que estaban con una preponderancia judía, pero había una presencia cristiana también. En estos estados que según el autor al que acudas los denomina como principados, como tribus o como reinos, porque en la gran mayoría era la corona era hereditaria, con lo cual ya no podemos hablar de tribus. Es más, ni siquiera eran nómadas, sino que estaban asentados. Es este entorno o este ambiente en el siglo VII, ¿qué es lo que encuentra el Islam cuando va avanzando desde Oriente y se da de bruces con ese vestigio de sistema? Era un sistema económico, político, era un sistema, pues, bueno, que seguía, a pesar de que Roma ya no estaba bastante impregnado en esa cultura, pero también era su cultura propia. Hay una reacción muy cerrada, quizás es la primera vez en la historia en el que el mundo bereber que conocemos ahora se une y se estrecha entre sí y para enfrentar la amenaza que venía del este. Y bueno, ahí lo vemos, hay un personaje que algunos empezaban a considerar de leyenda, pero totalmente real, que es la Cágina, que es la heredera al trono de los Yarawa cuando muere Kusaila, que era el rey anterior, y que encabeza la resistencia durante 29 años, 30 años, que no puede progresar el Islam hacia el oeste. Hasta que al final, a la muerte de ella y la última batalla de los Yaragua y sus aliados, pues la pierden y el Islam se extiende por todo lo que es el Magreb, ahí recibe ese nombre de Magreb y tal. Esa cultura que se encuentran los islámicos que vienen del este, en principio aplican el mismo sistema que los griegos y romanos, que no hablaba mi lengua, le llamo bárbaro, y en este caso ese es el origen del término bárbaro en el árabe, que es bereber, que conocemos nosotros, y que ocupa todo lo que es la etnia y la cultura que hoy conocemos como Amazigh, que se extendía por lo que es el Magreb, que es el nombre, el occidente. De ahí que cuando se produce, pocos años después, el salto a la península ibérica, el salto a Europa, estén muy diferenciadas las etnias que componían ese asalto, ese contingente, el primero y los posteriores. Por un lado tenemos a bereberes islamizados, recién islamizados, y junto con los líderes que denominaban a sí mismos árabes, pero que realmente su procedencia era mayoritariamente siria o egipcia, no provenían de Arabia evidentemente, pero sí llevaban la batuta, digamos, de lo que era todo el movimiento de invasión y sobre todo en las tropas. Y también esas tropas estaban integradas por bereberes judíos, que no habían cambiado su religión, y por bereberes cristianos que procedían de esos pequeños reinos que hemos visto antes y que ya habían cambiado el judaísmo por el cristianismo en una transición apenas notoria, porque hasta el siglo IV no había demasiada diferenciación entre las dos religiones, hasta que el concilio de Nicea determina ya que van a seguir caminos separados. No había una diferenciación clara. Eh,
con la dominación musulmana de la península ibérica, ese estado grande, poderoso, culto, conocemos como Al-Ándalus, dentro del seno de Al-Ándalus ya se desarrollan dos tipos de judaísmo distintos. El judaísmo magrebí, heredado directamente de este judaísmo que hemos visto en el Magreb, descendiente, mejor dicho. Y luego el judaísmo sefardí. El judaísmo sefardí no es que se cree en esa época. Ya había presencia judía en la época de Roma, incluso en fechas anteriores. Pero con el judaísmo que se mueve incluso procedente del norte de África, se inserta dentro de esa variante que con el tiempo se va separando un poco, siempre en el aspecto ritual o en el aspecto estético, por llamarle de alguna forma. Que es el judaísmo sefardí, que procede de Sefarad, que es el nombre en hebreo de lo que es España. Ese judaísmo va perviviendo a lo largo de los años cuando los reinos cristianos van alcanzando la preponderancia y aquí sí que el judaísmo sefardí empieza a experimentar adaptaciones y cambios que lo separan todavía un poco más del judaísmo magrebí, en el sentido de que hay unas determinadas épocas en que el judaísmo vivía y se desarrollaba con más facilidad en los territorios musulmanes, hasta que es la llegada de los almorávides primero, que no tanto quizás, pero los almohades, en la época de los almohades ya sí hay una especie de compartimentación, un rechazo, todo lo que no era musulmán ya era enemigo y tal. Y eso provoca que, a pesar de que había enclaves en los reinos cristianos, enclaves judaicos o hebraicos, llamémoslo como queramos, sí hay una migración de sur a norte y van además ocupando esos elementos judíos, van ocupando en los burgos que estaban más desatendidos en la zona fronteriza cercanas a la guerra. Ahí es donde se desarrolla ese carácter de especializarse en ocupaciones típicas de una ciudad más que de un ambiente rural, mientras que el judaísmo magrebí se seguía manteniendo en la ruralidad, que era donde había vivido prácticamente siempre. El, Después de este periodo, estamos acabando la Edad Media, sería interesante echar un vistazo a toda la serie de expulsiones de judíos que ocurren durante la Edad Media en el resto de Europa. Resulta curioso que de la expulsión que más se habla y más se escribe y que ponemos una y otra vez sobre la misma es la de los Reyes Católicos en 1492. Pero desde el siglo XII ya se están realizando esas expulsiones. Ahí tienen el mapa con las fechas. En Inglaterra 1290, igual que en Gales. Francia decreta 4 expulsiones. En el siglo XII, el siglo XIV, son las otras 3. Alemania lo mismo y tal. Y esto produce un desplazamiento humano de entidad hebraica, evidentemente, que va a entrar en España a partir de esos años de expulsión. Estamos viendo que son 100 años antes de la expulsión de los Reyes Católicos. Es de procedencia askenazi, conocemos por askenazi a los judíos de procedencia europea. Van a asentarse y buscan acomodo y acogida en los reinos cristianos ya, especialmente en Aragón. Aragón se distingue a lo mejor por su inmediatez de la frontera, los Pirineos, se caracteriza por acoger bien a estas comunidades judías y protegerlas. Castilla era mucho más grande y se diluía un poco más la presencia. El caso es que, al contrario de lo que podíamos haber pensado hace décadas,
Cuando se decreta la expulsión, se estima hoy día, con fechas actuales, que la mitad de los judíos sefardíes, es decir, de los españoles, la mitad acepta la conversión y se convierten en cristianos nuevos. Entonces, la mayor parte del contingente de los judíos que se van corresponde a askenazíes llegados relativamente hacia poco, estamos hablando de 100 años, 50, y que su asentamiento no estaba tan enraizado. Y en tanto que los judíos sefardíes, había muchos que preferían la conversión antes que abandonar pues la tierra de sus abuelos, y ya no hablemos si las circunstancias económicas eran buenas o el nivel social era difícil prescindir de eso para afrontar un futuro desconocido. Y entonces es aproximadamente la mitad de los judíos sefardíes se convierten. Unos de forma sincera y otros, como sabemos, pues por falsear, impedir la aplicación de esa expulsión, aunque de puertas para adentro en su casa seguían siendo judíos. El caso es que es en esta fecha que se produce ese encuentro entre los que vienen de Europa, los Megorashim, que es un término hebreo para designar a los que habían sido expulsados, y los Toshavim, que son esos judíos magrebíes que llevamos viendo desde el principio de la charla, que estaban en el norte de África. Y el encuentro realmente no es demasiado feliz en muchos casos. Hay otros que sí. Pero hay que tener en cuenta que para los Toshavim, es decir, para los judíos magrebíes, aquellos que venían del norte se parecían demasiado a a los musulmanes que ellos conocían. La forma de vestir, la forma de ritualizar incluso la religión, la forma de sentarse en la sinagoga, y un nivel, sobre todo la procedencia burguesa y un nivel cultural relativamente más elevado, hace que surja un recelo en los Toshavim hacia ellos. De manera que en muchos casos, hay una vuelta, cuando acaba el furor y el fervor de la expulsión, hay una vuelta de esos judíos exiliados y regresan a sus lugares de origen. Lo complicado, hay algunos autores que han abordado este tema, pero lo complicado es seguirle la pista, porque lo primordial para esos que volvían era no parecer judíos. Es decir, que o bien se convertían rapidísimamente, o bien procuraban mantener en secreto su procedencia, que procedían del norte de África. Eh, Hay todavía, incluso hay autores que los describen, hay todavía pueblos en Portugal en los que se tiene una memoria antigua del establecimiento de esos judíos que vuelven, que están volviendo y que se asientan allí, hasta el punto de que a mediados del siglo XX, si le preguntaba a los viejos del lugar sobre aquello, se negaban a revelar nada, porque la costumbre de los vecinos, de los cristianos, era no revelar nada que comprometiera a a esos cristianos nuevos que habían regresado a su lugar de origen. Como esta se mantiene siempre en segundo plano, en secreto, con toda discreción, es muy difícil establecer cifras o conocer casos, realmente documentar en casos concretos, ¿no? El caso es que, bueno, están pasando los años, y cuando aparece en el siglo XIX, aparece la presencia europea que se va expandiendo, aparece por el norte de África, pues bueno, surge lo que ya todos conocemos. A finales del XIX, primeros del XX, tiene lugar la conferencia de Algeciras, porque Marruecos se había convertido en un estado totalmente fallido, que además estaba en un lugar estratégico para las vías de comunicación de la época, y era también un espacio que se podía aprovechar
con vistas comerciales. Sin embargo, no se podía hacer nada porque había un rey, pero el rey no reinaba y el país estaba, el reino tanto Marruecos como lo que después es Argelia, estaba en manos de señores de la guerra, donde primaba además las acciones rebeldes, encuentros armados, un sitio totalmente inestable. De manera que el propio Marruecos demuestra su interés porque las potencias europeas puedan volver y puedan, o sea, perdón, puedan instalarse en el entorno y echarle una mano para eso. Y es cuando en 1906 tiene lugar la conferencia de Algeciras, en que se diseña un poco cómo va a ser la presencia europea en el noroeste africano y en la cual en la solución de formar un protectorado en Marruecos, Francia pues se muestra muy favorable a ello, ¿no? Y salvo que en este caso es Gibraltar, la Gran Bretaña, la presencia de Gibraltar, no le interesaba que Francia dominara toda la continuidad del litoral, desde Túnez hasta prácticamente hasta Dakar, en Senegal, era francés. Entonces introduce la cuña del derecho español a tener un territorio bajo su soberanía, si no su soberanía, no, su protectorado, pero en base a la soberanía sobre las plazas africanas de Ceuta y Melilla. La llegada de los europeos, pues bueno, tiene lugar en todos los ámbitos, pero hay uno especial y en que estamos hablando de una tierra desconocida para Europa, la Europa intelectual, y entonces inmediatamente empiezan a realizarse estudios y excavaciones y se va descubriendo el caudal cultural que subyace debajo de esa primera capa diríamos casi barbarie que dominaba tanto la Argelia como el Marruecos y, y se llevan una sorpresa, sobre todo los franceses que son los primeros que inician esta línea de acción de investigación del pasado y una de las grandes sorpresas es los vestigios judíos que están encontrando en Marruecos. Eh, Como ejemplo, pongo estos mapas donde localizan todos los cementerios y los enterramientos de personajes santos de religión judía, que era sorpresivo para ellos cuando pensaban que la totalidad de Marruecos era musulmán. Entonces eso incita a Francia a continuar y a acelerar, digamos, ese tipo de investigación. Eh, Había otro resto, un vestigio, que es la presencia de cementerios judíos en todas las localidades. Lo que pasa que, claro, en las ciudades grandes era fácil pensar que, bueno, se podía deber a un asentamiento judío reciente, posterior, como es en el caso de Tanger, Rabat, Tetuán y lo demás. Pero también, además, se advierten unos ciertos rasgos que no parecían corresponder con una actualidad de enterramiento, de morfología de los cementerios. Tienen bastantes cementerios judíos en Marruecos. La configuración de las lápidas son curiosas y variadas y variadas. Ahí esto llama la atención, de Casablanca en forma de túmulos y arriba también lo vemos, ¿no? Pero además se descubren otras piedras, otras lápidas, con unos símbolos ya extraños, distintos, no llevan una epigrafía normal del nombre del fallecido y tal. Y por el aspecto de la piedra, de la lápida, eso denota que no se estaban hablando de 200 años antes ni de 300, sino que había mucho más. Y por poner un ejemplo, en uno de los sitios remotos, que ahí sí que no había explicación de una actualidad, de una llegada reciente, está la localidad de Debdú. Debdú, Dubudú, Dugudú. Ha pasado a la historia con varios nombres, pero el suyo oficial actual es Debdú.
En Debdú, que era un enclave comercial y militar muy fuerte, situado además en una ruta especial para controlar las caravanas que venían del este o que venían del sur en dirección a las costas del norte o en dirección al interior marroquí. Era un reino, y en 1391, es decir, 100 años antes de la expulsión, registra una llegada bastante numerosa de judíos procedentes de Sevilla y procedentes de Murcia. Tendríamos que recordar que en esta fecha se tienen lugar los primeros pogroms importantes y señalados, que además en Sevilla lo protagoniza el arcediano de Écija, Ferran Martínez, creo recordar que se llamaba, y esto genera una salida de España en busca de una acogida donde tal. Y en Debdú coincide, habría contactos previos probablemente, o había un intercambio epistolar, eh, coincide con que se asientan en Debdú varias familias, no hay un nombre, o sea, no hay un número demasiado tal, pero eran varias. Tanto que aún hoy día en Debdú, si vamos a visitarlo, encontramos la Ain Ishbilia, que es la fuente de Sevilla, porque lo hacen con capital de esos recién llegados, que aportan su dinero, su economía y su demografía también para mantenerla. Y es aquí donde sí tenemos nosotros, en la historia local de Melilla, un primer indicio de la existencia de ese reino en el reino de Debdú. Porque en las crónicas de la ciudad, fijémonos que en 1550 Melilla llevaba 13 años como española. Bien, pues el 12 de julio se presenta una delegación, podríamos decir, en las guardias avanzadas de la plaza, de lo que era la Melilla castellana. ¿eh? Eh, que por cierto no estaban inmediatas a la fortaleza. En ese periodo de la llegada de España a Melilla, el ámbito de control del alcaide era mucho mayor. Es decir, había guardias cercanas a lo que ahora es el Atalayón, entre otras cosas por aprovechar para ejercer, mejor dicho, el control de las salinas de la Marchica, que era una fuente importante para la economía, ¿no? Y para la exportación. Entonces ahí se presentan una delegación y ven que detrás viene un contingente de gente que se va moviendo, y las guardias envían un emisario a la ciudad para avisar de la presencia de este contingente que ha venido del fondo, pero también para pedirle que mande a alguien mayor, de mucha edad, porque la gente que ha llegado habla a la manera de nuestros abuelos. No cabe duda de que a esa manera de nuestros abuelos se refería al castellano que se hablaba en la época de la expulsión y que habían conservado los judíos que habían salido. Ahí la crónica también incluye una descripción de la gente, y por supuesto hablan de que viene de un reino llamado Debdú. Creo decir que en el original dice Dugudú. Es un emirato o un principado, un reino, y que viene, Mulay Amar era el rey que viene a la cabeza de sus tropas porque había sido expulsado por otro reino vecino, y se presenta allí a pedir acogida y protección a la corona española, que de hecho estuvieron muchos meses. Y él regresó, pidió que le ayudaran a armarse a la corona española, al emperador, y lo consiguió. Dieron lo que pudieron en la plaza, regresó con su ejército dejando a su séquito y a su familia allí en Melilla, y regresa, conquista la corona y luego vuelve y se dedica a hacer unos regalos tremendos vamos, a cada soldado de a pie español le regala una oveja o un carnero, a los de caballería les regala una vaca, deja animales exóticos, en fin, presentes para que se le hicieran llegar también, se los hicieran llegar al emperador.
y descubre por otra parte que su esposa principal, la Milala, que era su nombre, había fallecido en Melilla y pidió y por supuesto la habían enterrado. Desconocemos la ubicación, pero él pide que se le haga una especie de templete, una especie de rápida encima para que señalar ostensiblemente la ubicación de esa tumba, pero es evidente que no, porque no nos ha llegado. Hay más, no sabemos si esa la Milala era musulmana o judía y eso hubiera determinado también un poco la ubicación, pero lo desconocemos. Cualquier día es la esperanza de muchos que se clave la piqueta en algún sitio de Melilla y aparezca un rastro de una tumba del siglo XVI que pudiera corresponder a la sultana o a la reina de Debdú. Este Debdú nos puede servir de patrón. Hay miles de Debdú, con otros nombres evidentemente, en Marruecos. Pero para que nos hagamos una idea, en esta foto aérea actual, con trazo blanco, está señalado la extensión del Debdú de entonces, de ese siglo XVI. ¿Eh? Y luego el resto de las casas que se ven son actuales. Y en trazo amarillo se ve, y es la sorpresa del visitante cuando llega, es la extensión de los dos cementerios judíos que hay en la localidad. Y moviéndose por dentro y viendo la morfología de las tumbas y las fechas de los enterramientos, evidentemente de los recientes, pues se puede ir viendo una línea que va ascendiendo en el tiempo hasta cercano, siglo XVIII, siglo XVII. A partir de ahí, el deterioro de las tumbas es notorio, es difícil leer las lápidas, las inscripciones, y luego hay una parte del cementerio más oriental, eh, hay una parte en que ya es imposible ver porque el tiempo de exposición a la intemperie es tan largo que ha desaparecido lo que es incluso la forma, la integridad de lo que era el túmulo o la lápida o la tumba que había. Y como vemos en la foto, se ve como una sucesión de grandes piedras, pero que ahí están, pero que sí nos dan una idea del tiempo que llevaba enterrándose gente en Debdú y que nos vamos a ir siglos atrás para llegar a su fecha. Todo esto lo descubren los franceses, les asombra y les fascina. Sobre todo ver cómo convive, especialmente en el norte africano, pues bueno, la orfebrería clásica bereber, pero que no deja de tener simbología, incluida simbología judía, ¿eh? Como la Magen David, que se ve tan a menudo en monedas, en lo que es orfebrería, ¿vale? Adornos, incluso adornos personales. Y descubren la historia y se ponen a investigar sobre la historia de esta reina que hemos citado al principio, de la Caína. Daya parece ser que era su nombre, según la... Hay que tener en cuenta que los nombres que nos llegan en principio de estos reinos y de sus personajes nos llegan a nosotros, a Occidente, a España primero y luego al resto de Europa, nos llegan de la mano de las descripciones árabes. Entonces, lo de la Cágina, está claro que es una bruja, una hechicera, digamos que, aunque con mucho respeto, pero tiene un carácter un poquito peyorativo, es decir, esta es la bruja que nos está impidiendo avanzar, ¿no? Eh, También los franceses se inclinan más, aparte de por supuesto trabajar el asunto de la cultura judía, también por la presencia cristiana correspondiente a ese siglo VI y siglo VII de nuestra era. Y ahí vemos mapas en los cuales han logrado ubicar y tal, y le llaman reinos neolatinos, porque evidentemente a esa presencia cristiana de algunas tribus, sobre todo costeras o cercanas a la costa, reciben después la influencia de Bizancio en la época en que ocupa esa zona, un corto tiempo, pero lo refuerza evidentemente, entonces los llaman algunos autores franceses y británicos como bueno, neobizantino, reino neobizantino. De cualquier manera, es significativo
la mezcla, la fusión en ese mundo bereber que conocemos ahora de esos símbolos que se encuentran, tanto símbolos judíos, la mano de Fatna, que realmente proviene de Oriente Medio, de Siria, Líbano, Canaán o de Palestina, y las cruces que, aunque hay autores que parecen no identificar la cruz bereber, la que sobre todo la que se usa como para grabarla, no en la piel como tatuaje, no tenía una raíz cristiana, sino que era más bien un símbolo usado por ellos antes del cristianismo. De hecho, casi todas tienen forma de cruz griega, no de cruz latina. El caso es que el corpus de investigación y los descubrimientos que va haciendo Francia son tan inmensamente grandes y encuentran tal filón en el que entrar que inevitablemente es la política la que se mete primero por medio. Y en parte, unos piensan que acertadamente, yo también lo creo, pero el mariscal Yuti, que era el gran hacedor del Marruecos francés, se da cuenta de la inconveniencia de tener que contarles a los marroquíes, que eran musulmanes en su inmensa mayoría, que tenían un pasado judío y cristiano. No lo veían demasiado conveniente, entre otras cosas porque ya era evidente la hostilidad de la capa de autóctona con los dominadores europeos. De manera que se acuerda a nivel oficial matizar, apantallar de alguna forma todos esos descubrimientos que habían significado pues ese estallido, ¿no? De al descubrir ese pasado judío y ese pasado cristiano menor, pero bueno, también digno de notar. Estamos en una fecha muy significativa. Empezamos a finales de los 50, ya empieza a moverse el aspecto de los movimientos políticos que dan lugar al panarabismo y al panislamismo, que muchas veces se confunden, pero realmente son fenómenos separados, en el sentido de que a lo mejor al panarabismo, y ya vemos ahí en el mapa los países implicados, no le hubiera afectado tanto el hablarle de ese pasado cultural que estaba escondido debajo del manto del Islam, porque cuando el Islam llega al Magreb y aquí a España, pone una línea, pone un límite y dice que todo lo que había antes de nosotros es prehistoria, es decir, que la historia empieza cuando llega el Islam. Pero al panarabismo, siendo un movimiento de índole política, quizás no le hubiera interesado tanto, pero al panislamismo sí. Y por no tocar y por no agredir ese tipo de sentimientos que se estaban extendiendo con mucha solidez por todos los países colonizados, la inmensa mayoría todavía, es por lo que se acota esta forma, esa difusión que podíamos haber tenido. Podía haber habido pues 10 veces más publicaciones o más museos que nos hubieran hablado de ese pasado. Es curioso que después de esos movimientos panárabes y panislámicos, surge recientemente, estamos hablando de 50 años o menos, surge la conciencia de la identidad bereber. La conciencia de la identidad bereber, que como sabemos está fraccionada en estados modernos, pero que persigue esa unificación de criterio y de poner en valor esa cultura que un día fue la que predominó en estos ámbitos geográficos, ¿no? Así, pues bueno, recientemente se ha publicado un libro, un libro que no se publicó en su día, de Giselle Halimi, que habla es la biografía de la Cágina, la gran reina bereber, y que es curioso porque algunos autores dejan caer que era cristiana, pero es prácticamente imposible, que los Yerawa eran todos de religión judía
y muy difícil, pero bueno, como no se ha desarrollado, no se ha publicado y no se ha discutido lo suficiente esta información, pues no sé, ahora está empezando a arrancar. Ahí vemos una imagen de una alegoría a la cajina con el símbolo bereber. Y por supuesto, esa estatua que se le erige en Genshela, en Argelia, que es su lugar de nacimiento, ahí pues veneran a esa reina que supo poner o supo meter en una misma unidad a todo lo que hoy día está totalmente diseminado, está empañado por el arabismo y por supuesto también está pues ideológicamente ganado para el islamismo. Sin embargo, ya digo que hay dentro del mundo bereber pues hay un cierto resurgir de rescatar ese pasado. En cualquier caso, ahora tenemos también otro elemento importantísimo que se está utilizando de hace poco, hace una década o década y media, que se están haciendo trabajos basados en el ADN de los enterramientos, de los descubrimientos que se hacen. Por supuesto se documentan perfectamente el ADN árabe, que es una proporcionalidad muy pequeñita, y luego ya en el 600, del 600 antes de Cristo, tenemos a todo lo que proviene del oriente mediterráneo, incluyendo Grecia, Anatolia y Canaán. También hay aportaciones anteriores del Cáucaso, que pasan todas por la península ibérica y acaban desembocando en el norte de África, y de la zona del Bajo Rin, es decir, de Holanda, la Holanda actual, Alemania actual. Lo sorprendente es que, y esto se ha descubierto hace realmente poco, hace meses que se ha publicado, es que hace 50.000 años se ha descubierto un ADN mitocondrial, es decir, femenino, que proviene de las regiones que conocemos hoy día como Laponia. O sea, habría que empezar a plantearse realmente cuántos sustratos y en qué cantidad o en qué importancia, en qué nivel de importancia, pues se han asentado aquí en el norte africano para dar lugar a lo que conocemos hoy día y de lo que he estado hablando. Buena parte de lo que les he contado proviene de la investigación que tuve que realizar durante unos cuantos años para escribir el libro Como las luces de Hanukkah, en la cual la comunidad israelita de Melilla me pidió que esbozara pues bueno, su pasado. Un pasado reciente porque íbamos a hablar de la constitución de la comunidad a partir de 1905-1906, que es cuando se unen en Melilla los judíos magrebíes con los de origen magrebí sefardí que provenían de Tetuán y que habían llegado a Melilla antes, en 1862, 1863. Pues bien, aquí es donde cuando me di cuenta de que había que fundamentar esa presencia, que a nosotros no íbamos a hablar del siglo XIX, tuve que empezar a tirar para atrás y ahí descubrí algunos hilos de este compendio de investigación francesa que los franceses pues ya digo que matizan y no difunden de una forma correspondiente a la importancia de lo que se había descubierto. Eh, Ese libro, la documentación, la investigación de ese libro me llevó a escribir más tarde, poco más tarde, la novela Bereshit, en la cual vemos que es el título de esta misma conferencia, que la llamé en parte así, en el cual procuro novelar pues una actualidad, finales del 19, primeros del 20, en este entorno, pero sin dejar de lado ese arrastre cultural de toda esta zona de lo que hemos estado hablando y que ha quedado y que pervive bastante en la memoria. ¿Eh? Y en fin, hasta aquí llega mi exposición y esto ha sido todo. Espero que os haya interesado. Saludos.